hemos ido afinando y atinando bastante con el mensaje general de economía, pero también particular de vivienda, y que hemos ido siendo capaces de decir aquello que muchos piensan cuando los amigos se reúnen a hablar de precios de la vivienda o de la emancipación imposible que tienen, cuando otros se reúnen a hablar del alquiler que les van a subir o de lo difícil que tienen poder pagar una entrada. Estamos hablando de lo que la gente está hablando, de lo que se habla en una casa, de lo que se habla en un grupo de amigos, en un bar, en la pausa del trabajo, y creo que eso, cuando la gente nos escucha, no solamente el diagnóstico, sino también las soluciones, está entroncando con cuáles son las necesidades que ellos tienen. Por tanto, yo creo que en un momento en el que desde la izquierda se ha abandonado por completo cualquier idea de protección a los vulnerables en materia de vivienda y favorecer que clases populares, clases medias, jóvenes puedan acceder a la vivienda, y cuando desde la derecha ha habido un relato en el que prácticamente no se hablaba de personas, no se hablaba de condiciones materiales de vida, sino que era prácticamente cuadrar datos en una tabla de Excel, lo que estamos diciendo es algo que de alguna forma la gente ya ha dicho en su casa. ¿Cómo va a poder formar una familia quien está abocado a vivir en un piso compartido con extraños? ¿En qué condiciones va a tener hijos en ese piso compartido? ¿Cómo va a poder formar una familia y darle un buen futuro cuando destina el 70% de sus ingresos a pagar el alquiler? O cómo va a tener una mínima idea de conciliación si un joven que ha nacido en algún lugar, en alguna cabeza de comarca o una capital de provincia de la España interior, se ha visto forzado a ir a vivir a la otra punta del país porque no hay oportunidades donde ha nacido. ¿Cómo va a poder acceder a la vivienda en propiedad un hijo de la clase media cuando ahora hay compradores extranjeros que tienen mucha más capacidad para poder comprar más fácilmente? ¿O cómo va a poder una familia muy humilde acceder a una vivienda protegida cuando estamos importando masivamente a los pobres de todo el mundo y por tanto a receptores directos de ayudas y de vivienda social? ¿Cómo va a poder encontrar un entorno family friendly una familia cuando su barrio se ha convertido en un espacio de degradación, de abandono institucional, de sustitución demográfica, y en el que por tanto la inseguridad campa a sus anchas y uno no quiere que sus hijos estén jugando en el parque? Pensemos que la edad de oro de la propiedad, que fue la edad de oro de las familias, fue la edad de oro de los barrios populares, de los barrios de clase media, barrios normales y corrientes que había en todas las ciudades de nuestro país, que la gente jugaba en la calle, la gente se relacionaba, la gente tenía una idea de confianza mutua, de amistad civil, que eso está desapareciendo. Pues eso, el primer perjudicado de todo ello son las familias. Hay muchos barrios de nuestro país en los que uno no querría tener una familia. Entonces, este es el diagnóstico de fondo o la foto fija del momento. Nosotros entendemos que tiene que estar la familia en el centro de las políticas de vivienda. ¿Qué planteamos en esta iniciativa? En primer lugar, una apuesta fuerte por promover un parque de vivienda protegida en régimen de propiedad o de alquiler con opción a compra para jóvenes y para familias españolas, que además para poder acceder a esta vivienda protegida haya una serie de préstamos o créditos blandos por parte de la Administración que permitan que las familias accedan a la propiedad y que además se vaya condonando parcialmente la devolución del principal en función del número de hijos que se tengan. Entendemos que se están matando dos pájaros de un tiro y que hay un problema de natalidad en España, que hay un problema de acceso a la vivienda en España y que es un incentivo bastante fuerte y que ha funcionado en otros países. En Hungría este tipo de políticas ha llevado a que más del 90% de los húngaros vivan en propiedad. Pues consideramos que es bastante interesante. Creemos que hay que reforzar o robustecer los sistemas de avales públicos para el acceso a la vivienda en propiedad, que hay que conseguir que tengan las familias cada vez más dinero en el bolsillo para poder comprar, y por eso Vox tiene una propuesta de reforma del IRPF con 3 tramos, un tramo hasta los 22.000 euros en el que no se paga absolutamente nada, de 22.000 a 70.000 el 15% y por encima de 70.000 el 25%, pero a todo esto hay que meterle una desgravación de 4 puntos en función del número de hijos que se tengan, de nuevo apostando por la familia y no solamente por la vivienda, sino haciendo ese binomio familia-vivienda o hogar-familia. Favorecer que haya un acceso fácil a instrumentos de financiación de bajo riesgo, como pueden ser las cuentas de ahorro, en el que una familia pueda ir metiendo dinero, acumulando dinero, para que su hijo en un futuro pueda comprar una vivienda y que esos gastos sean deducibles, o incluso poder disfrutar por adelantado de parte del dinero de una futura pensión, retirando sin ningún tipo de penalización fiscal el dinero de los planes de pensiones siempre que sea destinado a la adquisición de vivienda, y entendiendo que es fundamental para poder comprar una casa una fiscalidad que sea amable, una fiscalidad que favorezca el acceso a la vivienda en propiedad. Actualmente tenemos una muralla fiscal. En España se recaudan 52.000 millones de euros anuales asociados a la vivienda y la inversión es absolutamente pírrica, es ridícula, es raquítica. Nosotros lo que planteamos es que si no se va a invertir en vivienda lo que se recauda en vivienda, a lo mejor hay que bajar los impuestos a la vivienda, y nosotros entendemos que esos impuestos hay que bajar sobre todo a la compra de vivienda
por parte de familias españolas, ¿no? O sea, si la primera vivienda es un bien de necesidad, no es un lujo, no es un privilegio, no es un capricho, es un bien de primera necesidad y por tanto entendemos que no hay motivo ninguno para que el político le esté metiendo un sobreprecio. Entonces entendemos que habrá que hacer las modificaciones en Europa pertinentes para tener un tipo cero en el IVA, que es el impuesto que grava la compra de primera vivienda de obra nueva. También habrá que hacer las modificaciones pertinentes a nivel estatal y comunidades autónomas para tener el impuesto más bajo posible de transmisiones patrimoniales, que es el impuesto que grava la transmisión de viviendas de segunda mano, y que si no puede eliminarse o no puede reducirse al mínimo, se permita que su pago sea diferido. Y de nuevo esto es volver a pensar en las familias. Pensemos que una pareja de 30 años está pensando en comprar una casa, ha conseguido con muchísimo esfuerzo y muchísimo mérito y muchísima suerte ahorrar ese 20% que no le presta el banco, pero es que hay un 10%, un poquito más, con gastos de gestoría, notaría y demás, que supone el extra que le meten los políticos al precio de la vivienda. Esa muralla fiscal para muchos es imposible de franquear. Nosotros decimos, vamos a bajarla y además de bajarla vamos a permitir que se pueda pagar años más tarde. Con 30 años esta pareja tiene una experiencia laboral reducida, no ha conseguido ahorrar mucho, no está en su mejor posición dentro de la empresa, pero a lo mejor con 40 años o con 45 años ha prosperado, ha crecido, ha ahorrado, a lo mejor tiene sentido que esos impuestos se puedan pagar de forma diferida. Eso también lo incluimos en la iniciativa. Al final se trata de entender que sin familias no hay sociedad y que lo de familias fuertes no es solamente una cuestión que se pueda proponer en términos culturales, sino también en términos materiales. Demos las condiciones necesarias para que la vivienda, en lugar de ser la madre de todas las precariedades, como es hoy, sea la madre de familias que sean libres y que sean autónomas. Y nosotros entendemos que la forma en que las familias son libres y autónomas es cuando tienen garantizado lo más básico, que es, según dicen algunos, un techo y 4 paredes, pero que en nuestra manera de entenderlo es un hogar. Solo se habla de casas, pero es que las casas son habitadas por personas. Y en España el parque inmobiliario sigue estanco, siguiendo el mismo parque inmobiliario que el de hace 15 años prácticamente, con además cada vez menos unidades ofertadas, porque ahora están en otros usos como consecuencia de las regulaciones fallidas de este gobierno, fundamentalmente de los decretos de defensa de la inquiocupación y de la ley de vivienda. Entonces tenemos menos casas, pero es que en este país han entrado más de 3 millones de personas en 5 años que necesitan una vivienda, que tienen esa necesidad. Y encima las casas son más antiguas y están, digamos, peor ubicadas, porque hace 15 y 20 años sí que había oportunidades laborales en muchos lugares donde nos las hemos cargado por completo y ahora hemos centrado las oportunidades en 4 o 5 grandes polos. De manera que no solamente hay que hablar de casas, hay que hablar de personas y tenemos una crisis de vivienda con unos precios disparatados como consecuencia de que hay un desajuste tremendo entre oferta y demanda. Y ese desajuste no solamente es de oferta, de escasez de oferta, sino de exceso de demanda, de una demanda hiperinflada, que se puede ver, como tú has dicho, ahora con la regularización de inmigrantes. ¿Quiere decir esto que la culpa de los precios de la vivienda la tienen los inmigrantes? No, los inmigrantes no tienen la culpa de nada. Lo que quiere decir es que unos políticos que se han dedicado a dopar artificialmente la demanda de vivienda al mismo tiempo que hacían artificialmente escasa la oferta de vivienda, están detrás de la decisión política que es que los precios de la vivienda sean altos. Entonces, si ahora con una regularización que dicen entre 500.000 y 800.000 inmigrantes, con todo el efecto de llamada que esto implica, en un país en el que no se construye, en el que no se gana densidad, en el que no se gana alturas, en el que no se hace que viviendas que ya están construidas estén en el mercado, esto va a llevar a que cada vez haya menos metros cuadrados por cada ciudadano. Es decir, hacinamiento, familias que están viviendo cada una en una habitación y que levantan la cama y tienen debajo de la cama la olla, la mochila y la ropa, precios imposibles de pagar por una sola unidad familiar y seguramente tiendas de campaña y chabolismo. Yo creo que es una cuestión de autodefensa. A los jóvenes se les ha robado el país, se les ha robado la posibilidad de ser dueños de su casa, se les ha robado la posibilidad de tener un alquiler asequible, se les ha robado la posibilidad de vivir cerca de sus padres, se les ha robado la posibilidad de tener un sueldo con el que poder mantenerse, se les ha robado la posibilidad de salir a la calle y reconocer el entorno en el que están, se les ha robado la idea de mérito, la idea de que van a vivir mejor que sus padres, se les ha robado o se les ha estafado porque se les dijo que si daban una serie de pasos, estudiaban, se formaban, iban al extranjero, ahorraban, iban a tener un futuro que no tienen. Entonces, es un acto de autodefensa de una generación, o ya más de una generación, porque los que no son tan jóvenes también perdieron comba hace ya años, porque llevamos 20 años enlazando crisis tras crisis, y estos jóvenes y no tan jóvenes han encontrado en Vox la última esperanza ante una clase política que les ha traicionado demasiadas veces. Bueno, lo cierto es que estamos de enhorabuena porque poco a poco se va consolidando un ascenso lento pero progresivo de Vox en cada cita electoral a la que concurre y que es una demostración del hartazgo generalizado que hay entre los españoles de toda clase y condición
con las políticas fallidas del bipartidismo. Bueno, nuestra predisposición es la mejor para cambiar. Es decir, Vox se presenta a las elecciones haciendo una impugnación total de la situación actual. No creemos que hace 7 años, antes de que llegara Sánchez, en España todo fuera maravilloso y simplemente los últimos 7 años se haya torcido, sino que creemos que es una trayectoria desviada desde hace décadas que nos ha hecho situarnos como un país en el que los salarios reales están estancados, en el que las familias no pueden mirar el futuro con esperanza, el poder adquisitivo está por los suelos, el acceso a la vivienda es cada vez más complicado, la seguridad se ha convertido en una quimera. Muchos hablan de esa España feliz porque recuerdan precisamente aquello que ahora mismo no se tiene, y esto es un proceso de destrucción que ha llevado décadas. Por tanto, entendemos que poder darle la vuelta requiere no solamente hacer una impugnación al gobierno o a los gobiernos de Sánchez, sino una impugnación a cuáles han sido las políticas que han regido la política española en los últimos 20, 30 años. Y eso implica que el Partido Popular tendrá que aceptar que lo que ha hecho en materia fiscal, lo que ha hecho en materia de vivienda, lo que ha hecho en materia laboral, lo que ha hecho en materia territorial, lo que ha hecho en materia industrial, agrícola, ha sido perjudicial para la nación española, y que nosotros estamos dispuestos a tender la mano para que, si se quiere revertir todo esto, si se quiere cambiar todo esto, van a contar con nuestro apoyo, claro que sí.